Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a todas las personas que a esta hora nos acompañan, a los que han venido escribiendo, saludando a sus hermanos en coinonía, en confraternidad, en amor. Recuerden que tenemos que ser una comunidad de creyentes, hermanos en Cristo Jesús. Y para mí es un honor y un privilegio que cada uno de ustedes haga parte de esta comunidad, que nos acompañe y que junto con nosotros estudiemos la palabra de Dios. Hoy continuaremos nuestro nuevo ciclo, José, historia de una familia. Iremos a la parte número 2, José en Egipto. ¿Qué le pasó a José después de ser vendido? Bueno, comencemos hoy a orar y a darle gracias al Señor y a pedirle que nos dé luz alrededor de este texto. ¿Qué le parece si me acompaña, por favor? Acompáñeme, pero no sin antes, no se le vaya a olvidar, compartir ahora mismo este video por todas sus redes sociales, WhatsApp, Messenger, Instagram. Ayúdenos. Entre más comentarios haga usted, entre más like le dé, entre más comparta por todas las redes sociales, llegaremos a más personas con la palabra de Dios. Por eso es importantísimo que lo haga. Apóyenos, ayúdenos, por favor. Oremos. Amado Señor, Rey de gloria, Rey de poder y de majestad, para ti sea toda la alabanza, toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Te doy muchas gracias por el privilegio y el honor que me das de poder compartir contigo, Señor, y con mis hermanos queridos, esta hermosa palabra que tú nos has regalado. Hoy yo te pido, Señor, que nos hables. Hoy te pido que nos enseñes. Hoy te pido que nos ilustres. Hoy te pido que la palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, pero no solamente a nuestra mente, sino a nuestro corazón y a nuestra práctica. Ayúdanos, Señor, por favor, a entender lo que tú quisiste decirnos por medio de la historia maravillosa de José. Cómo tú nos hablas por medio de esa historia para realidades, para cosas que hemos vivido todos los días, para las cosas que enfrentamos y que afrontamos. Por eso te doy muchas gracias, Señor, con todo mi corazón. Te pido bendigas a mis hermanos que están viendo esto en vivo o en diferido. Ayúdanos a llegar a más y a más personas y que muchos por medio de esta palabra puedan acercarse más y mejor a ti, sean edificados y confrontados y podamos todos, Señor, aprender de la Escritura a ser más y más como tú. Te lo pido, Señor, con todo mi corazón en la mañana de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Muy bien, mis amados hermanos, entonces continuamos con nuestro estudio sobre la vida de José y quiero pedirle que me acompañe a Génesis 37, 29 al 35, para recordar un poco lo que hemos estado hablando, hasta donde llegamos. Vimos cómo los hermanos de José vendieron a José. Dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces llevaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron. Aquí podemos ver cómo Rubén no había tenido una actitud radical ante el plan de sus hermanos. ¿Recuerdan? Que sus hermanos tenían una envidia enorme de José, habían planeado matarle, pero Judá dijo, no le matemos, vendámosle. José dijo, no le vayan a matar, hay que llevarlo donde mi papá, porque él tenía miedo, él quería quedar bien con el papá. Desafortunadamente cuando llega, habían ya vendido a José. Eso nos demuestra cómo le faltó a Rubén carácter, oponerse al pecado, oponerse a lo malo. Ser radical, no querer estar feliz o tener contento a todo el mundo, no querer tener contentos a sus hermanos, sino ser absolutamente radical con sus posturas. Los cristianos muchas veces no lo somos. Pero además de esto vemos un tipo de Cristo. Ellos pensaban, querían matar a José. Sin embargo, terminan matando un cabrito. El cabrito pagó por la vida de José. ¿Se da cuenta al mismo tiempo cómo eso nos habla de Cristo? Como nosotros estábamos condenados a la muerte, pero Él pagó por nuestra vida. Y ahora estamos vivos, aún seguimos vivos por la misericordia del Señor, por lo que el Señor
ha hecho por nosotros. Luego dice, esto hemos encontrado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él, hablando del padre, la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Dios mío, alguna mala bestia le devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. ¿Qué cosa puede haber peor que perder un hijo? Lo he dicho antes, el que pierde a sus padres se le llama huérfano. El que pierde a su esposo o esposa se le llama viudo. Pero ¿qué nombre se le da a aquel que pierde a un hijo? No hay nombre. Es algo que simplemente no tiene nombre. No hay cómo nombrar esto. No hay cómo nombrarlo. ¿Cómo se le puede llamar a alguien que pierde un hijo? Bueno, mis amados hermanos, mis queridísimos hermanos, eso es lo que está pasando aquí. Este hombre siente un dolor supremamente profundo. Era su hijo amado, era su consentido, era su hijo querido. Y ahora su hijo amado, su hijo querido, ha perdido la vida, ha muerto. El dolor que sintió fue tan profundo que dijo, descenderé al Seol, es decir, me moriré y seguiré enlutado, seguiré llorando la muerte de mi hijo. Sin embargo, pues esto no es una actitud correcta. Es triste, nadie va a decir que no iba a dolerle esta mentira, esta noticia a Jacob. Y nos muestra además la corrupción de sus hijos y cómo no les importaba causar semejante dolor a su padre. ¿Eso era lo que querían a su padre? ¿Eso era lo que amaban a su padre? No les importó para nada causarle semejante dolor tan terrible a Jacob. Sin embargo, mis amados hermanos, pese a todo esto, Jacob debía seguir adelante. Jacob no podía sumergirse en el dolor de la pérdida de un hijo porque tenía otros 11. No podía simplemente echarse a la pena. Sus hijos buscaron consolarle, no buscaron decirle la verdad. Ese hubiese sido el mejor de los consuelos. Así que es un falso consuelo, es una hipocresía. Pero es que todo esto es causa de que él no ha sido un buen padre. Él no ha hecho su trabajo conforme a la voluntad divina. Él se ha equivocado. Mi hermano querido, y siguió equivocándose. Porque él se hundió, se sumergió en el dolor de la pérdida por José. Es verdad que cuando alguien muere nos deja un vacío enorme. Le recordaremos por siempre y siempre la amaremos. Pero mi hermano, eso fue voluntad del Señor. Y el Señor no quiere que nos quedemos sumergidos en la pérdida y el dolor, sino que salgamos adelante, que sigamos luchando, que sigamos trabajando, que sigamos viendo que hay muchas personas a nuestro alrededor a las cuales podemos bendecir. En vez de preocuparse o angustiarse o sumergirse en el dolor, debió haber dicho, bueno, ahora, ¿qué haré con mis hijos amados? Ahora seré un buen padre. Ahora les educaré correctamente. Ahora haré todo lo que no hice por José. En vez de tener privilegio con alguno, les mostraré a todos mi amor. Pero esa no fue la actitud de este hombre. Eso no fue lo que él hizo. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Desafortunadamente este hombre no lo entendió así. Este hombre evidentemente mostraba idolatría hacia José. José estaba básicamente por encima de Dios mismo. Tenía un amor extremo por José. Puede que usted ame muchísimo a sus hijos, pero el primero es el Señor. El primero es el Señor. Usted no puede poner al Señor en segundo lugar, ni puede renunciar a su vida por la pérdida de un hijo. Porque si usted está vivo, es porque Dios todavía tiene un propósito con su vida.
Para todos los que están escuchando esto, Dios tiene un propósito con su vida. El día en que el propósito de Dios se termine, usted se muere. Si usted sigue vivo, así esté enfermo, así no tenga la misma capacidad de antes, aún así, por alguna razón está vivo, Dios tiene un propósito con usted. El propósito de Dios termina con la muerte. De resto, el propósito de Dios continúa. Y esto es importantísimo que lo entendamos. Entonces, este hombre queda sumergido en el dolor y dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. En otro pasaje dice que eran los ismaelitas. Entonces hay muchos ateos que dicen, si ven, la Biblia se contradice. O dicen, si ven, el libro de Génesis no fue escrito por el mismo autor, porque uno dice que eran los ismaelitas y otro dice que eran los madianitas. Hermano querido, los madianitas eran considerados ismaelitas. Ismaelita es el término general. Madianita es el término específico para un pueblo. Así como los hebreos, habían muchos pueblos hebreos y uno de ellos eran los israelitas. Hay que entender el contexto cultural de la época, así que no hay ninguna contradicción en el texto. Y aquí comienzan una serie de circunstancias terribles en la vida de José. José se va a tener que enfrentar contra cosas que pues él no sabía. Es decir, Dios le había mostrado que iba a tener éxito. ¿Se acuerdan los sueños que él tenía recurrentes? Él sabía que iba a tener éxito. Lo que no sabía y lo que Dios no le mostró fue el camino hacia ese éxito. El camino iba a ser largo y difícil y lleno de luchas y lleno de pruebas. Por eso es tan absurdo cuando llegan esos pastores a decirle, Dios tiene cosas especiales para ti, maravillosas, reclama tu bendición, reclama tu prosperidad, Dios quiere verte rico, millonario, eres un hijo del Altísimo, eres un hijo de Dios. Bueno, maravilloso, claro que sí. Pero eso no quiere decir que no vaya a pasar por pruebas y dificultades, si no, pregúntele a José. De hecho, el camino hacia el éxito está lleno de baches. Lleno de baches. Es un camino angosto. Es un camino difícil. La misma palabra nos enseña. Decir que la vida del cristiano debe ser una vida como color de rosa y que nada malo nos va a pasar y que todo va a ser éxito tras éxito y victoria tras victoria, porque así dice, vamos de gloria en gloria. Sí, la gloria de Dios también traía juicio. O sea, pensémoslo. El hecho de que el Señor nos haya prometido darnos la vida eterna y que ya hayamos sido bendecidos con toda bendición espiritual no implica que no vamos a tener problemas. Al contrario, vamos a tener muchos problemas, más problemas, porque el Señor está trabajando con nosotros. Y eso es lo que va a pasar en la vida de este hombre, eso es lo que va a pasar en la vida de José. Ahora, Potifar, la palabra Potifar significa regalo de Ra. Ra era el dios del sol. Potifar era el regalo del dios del sol. Era un nombre bastante significativo, era un nombre que para los egipcios tenía un simbolismo bastante fuerte. Y esto nos indica que Potifar no era un hombre cualquiera, no solamente porque era el jefe de un grupo de soldados, sino además porque parece que provenía de una buena familia. Este tipo de nombres eran dentro de los egipcios exclusivos a familias de alta historia, de mucha historia, como diríamos nosotros, gente de sangre azul, cosa que no existe, pero así dicen muchos. Él era capitán de la guardia y eso puede traducirse como jefe de los verdugos. Jefe de los verdugos. En pocas palabras, él tenía a su cargo a los prisioneros. Y eso va a ser un dato de vital importancia. Él tenía a su cargo a los prisioneros. Era una especie de jefe de policía especial. Era un hombre que tenía un cargo muy cercano al rey, muy importante. Por eso algunos piensan que Potifar era un eunuco. Eunuco eran unos hombres que servían al rey, y para servir tan cerca al rey o a los reyes o a Faraón en este caso, pues los castraban.
No sabemos si Potifar realmente era o no era un eunuco. La Biblia no nos lo dice. Pero algunos insinúan que al tener semejante cargo tan cerca de Faraón, lo más posible es que fuera un eunuco y tenía entonces un grave problema porque estaba casado. ¿Sería ese el problema? Ya lo veremos. Seguimos en el capítulo 39, en verso 2. Como ustedes se dieron cuenta, nos saltamos el 38, porque estamos centrados en la historia de José. No quiere decir que el 38 no tenga enseñanza o no sea importante. De hecho, tiene una relación con el 39, pero queremos centrarnos en la historia de José. Verso 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y dice la palabra, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y uno se pregunta, ¿cómo así que Jehová estaba con José? ¿Estaba Jehová realmente con José? Pero si a José solo le han pasado cosas malas. Primero sus hermanos lo odian. Luego lo quieren matar. Luego lo meten en una cisterna. Luego más bien lo venden de esclavo. Luego llega a Egipto, donde va a ser esclavo de Potifar. Es decir, ¿cómo que Jehová estaba con José? El hecho de que a uno le sucedan cosas malas no implica que Dios no esté en el asunto. Escúcheme muy bien. El hecho de que a uno le sucedan calamidades, problemas y luchas no implica que no sea voluntad de Dios. Algunos ateos se equivocan cuando dicen, bueno, y si su Dios existe, ¿por qué Dios permite que a usted le pasen cosas malas? Porque las necesito. El hecho de que me pasen cosas malas nada tiene que ver con que Dios exista o no. Tiene que ver con que Dios me ama. Y por eso permite que me sucedan cosas malas, porque las cosas malas, las luchas, los problemas, los necesito. El Señor estaba con José. Y aquí va a comenzar José a madurar. Va a comenzar a madurar. José habíamos visto la vez pasada, mostró algo de arrogancia. Es posible que José haya estado en el evento en el que sus hermanos se repartieron los bienes de Siquem después de matar a los hombres de esa ciudad. Y José nunca dijo nada, nunca se opuso. Bueno, alguno dirá, era muy joven, es posible. Pero jamás abrió su boca para eso. El hecho de que les contara 2 veces el sueño implica que José realmente era puntilloso con los hermanos. No era un hombre perfecto. Pero esta tribulación, esta prueba, este sufrimiento lo está madurando. Le está enseñando algo de humildad, de ética. Dios está formando el carácter de José. Por eso la Biblia enseña, tengan por sumo gozo cuando enfrenten diversas pruebas. Tengan por sumo gozo. Eso quiere decir que a usted le importa al Señor, que el Señor está trabajando con usted, que usted no será el mismo. Todos los que hemos pasado por dificultades grandes, cuando después vienen otras dificultades a nuestra vida, las enfrentamos de manera diferente, porque decimos, yo ya estuve aquí, yo ya viví esto, yo ya enfrenté esto, o enfrenté cosas peores que esto, y uno lo asume con una actitud diferente. Cada vez que vienen problemas a mi vida, momentos de dificultad, yo recuerdo que el Señor me sacó de momentos muy difíciles, muy duros. Hay momentos en que pues no recibo un sueldo que necesito, no recibo el dinero que necesito para mis necesidades y la de mi familia. Se recibe menos dinero. Y comienza uno como a sentir algo de angustia. Pero yo recuerdo, Dios me sostuvo en momentos de tanta escasez. En momentos donde no había dinero absolutamente para nada, mis hermanos. Donde yo tenía que rogarle a mi mamá cada día que me prestara, aunque fuese un billete, lo que tuviera, porque yo no tenía con qué comprar el otro día la leche o el pan, la comida diaria. Dios usaba a mi mami y a otras personas y podían más o menos sostener mi familia. Así que cuando llegan esos momentos de necesidad hoy en día, yo estoy tranquilo y digo, en peores circunstancias estuve, mucho, pero mucho peores, y Dios me sostuvo, y Dios me ayudó, y me sacó,
Si usted está pasando por un momento de dificultad, recuerdo esos momentos peores que vivió y dígale, Dios me sacó de ahí, Dios me sostuvo en ese momento, Dios no me dejó solo. No puedo hacer otra cosa que glorificar su nombre. No puedo hacer algo distinto que exaltarle y darle toda la gloria, honra, alabanza y honor a Él. Porque Él me ha sostenido. Eso es lo que está pasando aquí en la vida de este hombre, en la vida de José. Pese a lo malo, Dios definitivamente estaba ahí. Dios no quiere guardarte de lo malo, sino guardarte en lo malo. Y hay una diferencia entre guardar de y guardar en. En este sentido, Dios no te va a guardar de que te pasen cosas malas, sino te va a guardar en medio de la calamidad. Igual Él te va a guardar. Esa es su promesa. Guardarnos, protegernos. Y eso no quiere decir que no vayamos a morir algún día o que no nos vaya a pasar algo bien difícil. No. Quiere decir que pase lo que pase, Él está a nuestro lado y nos dará la fuerza, la sabiduría, la comprensión y al final estaremos en su presencia. Ahora, dice la palabra que prosperaban en todo. Y eso significa que todo lo que él hacía salía bien. Todo lo que José hacía salía bien. O sea, José tenía sabiduría. Dios le había dado a José una sabiduría especial por todo lo que vivió. Todo lo que él enfrentó en su familia, con sus hermanos, con su papá, le hizo ser alguien más sabio. Sabiduría. Qué maravilloso es el Señor, qué hermoso es el Señor. Le dio sabiduría. José entonces marca una diferencia. Era un hombre que le traía a Potifar soluciones. Era un hombre que todo lo que tocaba salía bien. Porque tenía la sabiduría de lo alto. ¿Y por qué tenía la sabiduría de lo alto? Porque tenía el temor del Señor. Y así debemos ser los cristianos. No quiere decir que no vayamos a equivocarnos nunca en nada. No, quiere decir que cuando tenemos temor de Dios, entonces Dios nos da su sabiduría. Y los cristianos entonces somos ejemplo y bendecimos a otras personas. Las personas deben sentirse bendecidas de tener relación con un verdadero cristiano. Potifar era bendecido al tener como esclavo a José. Pero hay cristianos que no son así. Que los jefes dicen, uy, no, preciso un cristiano. Hay incluso trabajos donde hacen entrevistas y le dice uno, yo soy cristiano. ¿Usted es cristiano? Ah, no, muchas gracias. Qué detallazo, gracias por venir. No, yo contrato de todo menos cristianos, porque los cristianos perezosos, malos trabajadores, tienen que ir a la iglesia y por eso no trabajan, están, todo el tiempo pidiendo plata, eso es lo que le enseñan en la iglesia. Tristemente, ese es el testimonio que muchos cristianos han dejado. Pero eso no es lo que la palabra nos enseña. La palabra nos enseña que todo aquel que tenga contacto con un verdadero hijo de Dios, con alguien que ama, obedece y sirve al Señor, esa persona será prosperada, será bendecida. Porque nosotros actuaremos con la sabiduría de Dios bajo los principios bíblicos. Y eso va a redundar en bendición para nosotros y para los demás. Y eso es lo que pasa con José. Ahora, para que ese versículo fuese escrito, para que se pudiera comprobar que en todas las cosas que trabajaba José con Potifar fue exitoso, tuvo que pasar mucho tiempo. De hecho, se estima que José trabajó para Potifar aproximadamente 11 años. Llegó muy muchacho, siendo un jovencito, ¿sí? Y va a durar 11 años trabajando, aproximadamente, dicen los que saben, con Potifar. Es un largo tiempo. ¿Y cómo trabajaba? ¿Cuál era su condición laboral? ¿Cuál era su estatus laboral? Era esclavo. Pero ¿por qué Dios va a querer que un hijo suyo, al que él ama, esté de esclavo? Porque necesita aprender. Pero es que yo soy tu hijo, Señor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo por eso voy a la iglesia, por eso oro, por eso diezmo. Ah, ¿usted compró el favor de Dios entonces?
Usted compró el favor de Dios. Por eso ora, por eso diezma, por eso va a la iglesia, para que Dios le bendiga y le vaya bien en todas las cosas. Para eso es que usted lo hace. Si usted va a la iglesia, si usted lee la Biblia, si usted ora y diezma para que le vaya bien, usted lo está haciendo por una motivación equivocada. Uno no hace eso para que le vaya bien. Uno hace eso, uno ora, busca en la palabra, tiene relación con Cristo porque es lo correcto. Me vaya bien o no, confío en el Señor y descanso en el Señor, que Él será justo y me proveerá. Pero me vaya bien o me vaya mal, seguiré haciéndolo. Las personas que condicionan su adoración al éxito, al triunfo, a que le vaya bien, a que tenga dinero, nunca conocieron al Señor. No son verdaderos cristianos. Porque la adoración, mi hermano querido, la adoración no se condiciona. O usted es un adorador, o usted no es un adorador, o usted es un cristiano o no lo es. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, llueva, truene o relampaguee, adoraré al Señor, glorificaré su nombre y no estaré quejándome. ¿Por qué a mí, Señor? Si soy tu hijo, yo no quiero ser un esclavo. Verso 4 del capítulo 39 de Génesis. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿De dónde viene la bendición? De Dios. ¿Pero a causa de quién? De José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aquí veremos varias cosas muy interesantes. José seguía trabajando bien aunque fuera un esclavo. Él trabajaba como para el Señor. La Biblia nos enseña que debemos trabajar como para el Señor. Las condiciones laborales de los esclavos en Egipto no piensen que eran buenas. No piense que él comía bien. No piense que él tenía algún privilegio. Para nada. Los egipcios veían a los hebreos como inferiores a ellos. Muy inferiores. Y aún así él no se quejaba. Él trabajaba bien. Tal vez usted está en este momento en un trabajo que no le gusta. Está haciendo algo que usted no ama. O tiene un jefe cansón y fastidioso, insoportable. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quejamos del trabajo? ¿Nos ponemos a llorar? ¿Hacemos mal el trabajo? ¿Trabajamos solamente cuando el jefe viene y cuando no está, entonces no trabajamos? ¿Hacemos las cosas de mala gana? ¿Hacemos mala cara cuando trabajamos? No, mi hermano, no. Trabajamos como para el Señor. Hacemos nuestro mejor trabajo posible. Hacemos las cosas con excelencia. Así trabaja un verdadero cristiano. Así trabajó José, aunque era un esclavo. Y esa es una enseñanza tremenda que este capítulo nos deja. Y muchos cristianos no la comprendemos. Dios bendice a otros por medio nuestro, como ya lo dijimos. Este hombre quedó a cargo de todo durante 11 años. Definitivamente José ve el vaso medio lleno y no medio vacío. Y dice la escritura que lo único de lo que no se encargaba era de la comida. ¿Qué quiere decir de la comida? Los egipcios veían tan inferiores a los hebreos que no permitían que ellos, o los esclavos en general, participaran de la cena o estuvieran cerca a ellos cuando comían. No, ustedes son sucios. Usted puede ayudarme en todo menos en la comida. De la comida no participe. ¿Y eso qué quiere decir? Pues obviamente que ayudaba en todo lo que podía ayudar, que era tanta la confianza que le tenían, que podía ayudar básicamente en cualquier cosa, menos ya con lo íntimo, el comer, el acto, el hecho de la alimentación, era algo íntimo para los egipcios, algo en lo que nadie más debía entremeterse. Imagínense el nivel de confianza que este hombre, con su buen ejemplo, con su ética laboral, con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación, logró. ¿Pero todo por qué? Porque el Señor estaba con él. Es que usted no puede ser un buen trabajador si el Señor no está con usted.
Es que el Señor es el que pone en su corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Es que no se trata de que usted decida ser siquiera un buen trabajador. Se trata de que si usted decidió, es porque Dios le dio la fuerza para decidirlo. Ahora, eso no justifica que usted, no, es que Dios no me ha dado la fuerza, por eso voy a trabajar bien mal. Entonces usted no es cristiano, porque a todo verdadero cristiano Dios le da la fuerza para decidirlo. Ahí operan las dos cosas, soberanía de Dios y voluntad humana, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Las dos cosas van juntas. Ahora, hay algo bien interesante, dice que él era bello, de hermoso parecer. Cuando vamos al texto hebreo, el texto hebreo nos dice más. Básicamente lo que quiere decir es que él era bello físicamente y de hermoso parecer. Esto es parecido a lo que habló de la mamá de él, ¿se acuerdan? Él era hijo de una mujer muy bella. Era hijo de una mujer muy bella, seguramente se parecía a la mamá en algo. Y por eso era un hombre muy guapo. Era un tipo bien plantado. Y lo que quiere decir el texto es que tenía un buen cuerpo y una hermosa cara. Un rostro lindo y bello. Y eso es problemático, hermano. Sí. A veces eso trae problemas, seamos honestos. Nosotros los feos no tenemos tantos problemas. Pero cuando alguien es bien guapo, cuando alguien es bien simpático, genera envidias. No hay nada más terrible que las mujeres que ven a otras mujeres más bonitas que ellas. Claro, es que se viene a la iglesia toda pintorreteada. Es que viene aquí es a conseguir novio, no a buscar del Señor. Y mire esas pintas, vea esa ropa que se pone. Mejor dicho. ¿Ha escuchado cosas similares? ¿Ha escuchado cosas así? Y cuando una mujer bonita se acerca al marido, ahí mismo aparece la mujer y lo toma de la mano. Como diciendo, esto es mío, cuidadito. Sí. El hecho de que algunos hombres sean muy atractivos para las mujeres también puede ser un problema debido a la debilidad natural del hombre hacia el sexo opuesto. Por eso es que digo, a veces ser feíto es una ventaja. Pero este chico, este hombre, era un tipo bien plantado, bien guapo. Solamente hay 3 hombres que la Biblia nos menciona de esa misma forma. Uno es José, el otro es David y el otro es el hijo de David, Absalón. Solo esos 3 hombres se mencionan así. Jesús no hay ninguna descripción física de Jesús en el Nuevo Testamento. No importaba cómo era él físicamente. De ahí que no tiene mucho sentido que hagan imágenes de Jesús, porque realmente a la Biblia, a los 4 evangelios no les interesó nunca. ¿Es posible que haya sido un hombre muy simpático, muy guapo? Claro que sí. Porque primero era descendiente de David. Y además hay un detalle en su encuentro con la mujer samaritana. Cuando él le dice, trae a tu marido, y ella le dice, no tengo marido. Le pareció simpático en el Señor, ¿no? Sí, porque a veces se piensa que solamente los hombres tienen malos deseos. Y aunque es cierto que los hombres se fijan más en lo físico que las mujeres, es una mentira que solamente los hombres tienen malos deseos. Eso es una mentira. Sean honestas, mujeres. También hay mujeres, muchas mujeres, que tienen malos deseos. También las mujeres tienen malos pensamientos. Sí. Ahora, si Potifar era un eunuco, no es seguro. Vuelvo al punto, no es seguro que fuera un eunuco. Pero si era un eunuco y estaba castrado, pues él no podía tener intimidad con su esposa. Eso plantea una postura en la cual la mujer ve cómo este esclavo, que era el que estaba a cargo de todas las cosas de su marido, se pasea ahí enfrente de ella, un tipo bien plantado, fuerte, musculoso, así como yo, con un rostro así tipo Henry Cavill. Ya, hermanita, tranquila. Y el tipo se le pasea allá a ella. Y ella así, viéndolo, apenas pasear de un lado a otro.
qué guapetón está este muchacho. No, 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 no. A esta mujer se le hacía agua a la boca. Estaba desesperada ya esta señora. Seguramente, si es que Potifar era eunuco. Si no, pues también. Y vamos a ver por qué. Verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí, que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y luego le dice, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, lo único en esta casa sobre lo cual yo no tengo dominio o autoridad, eres tú. Tu marido te ama, sin vergüenza. Lo único que no puedo yo tomar en esta casa es a ti. Y luego dice, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Se da cuenta cómo él ha estado mencionando? Menciona a Dios. Él ha dado testimonio de Dios. Seguramente Potifar ya ha escuchado del Dios de Abraham gracias a las palabras de José. Él no se quedaba callado y ahora se lo está mencionando a la mujer de Potifar. Pecaría yo contra Dios. Yo no voy a pecar contra Dios. Y dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Duerme conmigo. Es un eufemismo, obviamente. No le está diciendo venga, acostémonos y durmámonos. Obviamente. Él dice no. No. Y se opone de una manera ética. Ahora, hay que entender que las mujeres egipcias que tenían dinero, como la esposa de Potifar, también eran inmorales generalmente. Cuando uno estudia egiptología, encuentra que ellos no tenían las prevenciones sexuales que tenían los hebreos, por ejemplo, en particular los israelitas. Esas mujeres podían tener 1, 2 o 3 amantes y los maridos lo sabían. No era un secreto y era algo común. Ellos no le veían problema. No era como la mujer dentro de los israelitas, que la mujer estaba absolutamente sometida a su esposo. No, estas mujeres eran bastante liberales para su época. Libertinas. Y el esposo sabía eso. Entonces, ¿cuál era el problema, José? Bueno, que parece ser que Potifar sí tenía un afecto especial por su esposa, por su mujer. Y a ella no le importó. ¿Sería porque Potifar era un eunuco y ella pues tenía una gran necesidad? ¿O sería simplemente por, como dice Ludovico, era una golosa? ¿Qué pasaba aquí? Bueno, no lo sabemos con certeza. Pero lo cierto es que la propuesta es una propuesta indecente. Una propuesta indecente. Y es que el Egipto tipifica al mundo. El mundo está como Egipto. En todas partes en la Biblia, cada vez que usted encuentra Egipto, nos está hablando del mundo. Hay una equivalencia entre Egipto y el mundo. Egipto es el mundo. El mundo está corrompido. Y la principal forma de ver la corrupción del mundo es en la sexualidad. Cuando hay una sexualidad corrupta, todo lo demás también está corrupto. El mundo nos está bombardeando todos los días. El mundo es un mundo sensual y sexual, sexualizado. Hasta para vender cepillos de dientes tienen que sexualizar los comerciales. La música que escuchan nuestros hijos, los videos que ven, los anuncios por internet, por Facebook. Usted no puede buscar en el Facebook ejercicios para hacer rutina porque después le aparecen una cantidad de videos de muchachas con esas ropas apretadas haciendo ejercicio y usted solo quería ver un ejercicio. Porque eso vende. Eso vende. ¿Sabe cuál es uno de los videos más vistos? El segundo, tercero más visto en este canal.
¿Sabe cuál es? Bueno, no en este, sino en nuestro canal principal de YouTube Biblia Libre. Uno que se titula Pastoras Sexys. En menos de, ¿qué? ¿Un año? ¿Año y algo? En muy poquito tiempo se convirtió en el video, porcentualmente es el video más visto de todos. Pastoras Sexys. Y en el video, pues no hay grandes imágenes. Hay pequeños fragmentos. Más que todo es un estudio bíblico sobre la ética en la vestimenta de hombres y mujeres. Tomando como ejemplo a las pastoras que, pues, algunas de ellas no se visten adecuadamente. Y la pregunta es, yo creo que en mi canal la mayoría de los que ven son cristianos. ¿Y por qué ese video se ve tanto? Aún entre los cristianos. Porque eso vende. Los hombres somos tan fácilmente atrapados por nuestros ojos. Hay un pastor que decía, la segunda mirada es pecado. Usted ve una chica linda y una mirada. No pensé nada. Solo dije, oh, qué bonita está. Buena figura. No más. Si bien es lógico que cuando vemos a una persona atractiva, pues admiremos su belleza. Es normal. O sea, sí. Una mujer puede ver a un hombre, pues, ven a Henry Cavill y dicen, qué guapo está ese tipo. Sí, está bien. Otra cosa es que digan, está como para, ahí ya hay pecado, cuidado, ¿para qué? El pecado no es solamente el acto físico, sino también hay adulterio en el corazón, cuando en su mente simplemente lo piensa o lo desea. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Una cosa es que alguien diga, qué muchacha tan bonita, cómo se ve simpática. Y otra cosa es que diga, oh, esa mujer, oh. Cuidado, hermano. Esa sola manera, esa sola expresión, esa sola forma, ya nos dice mucho de su carácter. Y desafortunadamente, aunque las mujeres también, aquí nos está demostrando la Biblia que las mujeres también. Pero seamos honestos, se da más en los hombres. Los hombres son fáciles de seducir. ¿Cómo seduces a una mujer? Puede que no seas muy guapo, pero le hablas bonito y salió. Es que eres la más hermosa del universo. Realmente nunca conocí a alguien como tú. No solamente eres bella e inteligente, sino espiritual, especial. Creo que me has impactado, has cambiado mi vida para siempre. Se me acaban las palabras, se me acaba la retórica y los versos para dedicártelos. No dejo de pensar en ti ni una sola noche. Mi corazón está angustiado y cada vez que escucho tu llamada me alegra, me salta el corazón de alegría. Los hombres son expertos en eso y así conquistan. ¿Cierto? Pero para la mujer generalmente no es suficiente con que sea guapo, aunque ayuda mucho. Si no, pregúntele a esta mujer. Es que ella se fijó en José no solo porque era muy guapo, sino también porque era un hombre diferente. Y la Biblia ha venido hablándonos de eso. Y a las mujeres les gustan los tipos que son distintos. ¿Cómo conquista un hombre? ¡Tatara, tan, tan, tan! ¡Listo, me enamoré! Se enamoró mientras la tiene. Cuando la tuvo ya no se enamoró más. Y hay varios ejemplos así en la Biblia. De hecho, esta negativa de José para la mujer de Potifar es en cierta manera un paralelo con el capítulo anterior, el evento entre Judá y Tamar. Nos está demostrando la falta de ética y moral de Judá, mientras aquí nos está demostrando cómo José tenía la ética porque tenía al Señor con él y podía hacer lo correcto. No te voy a tocar. Seamos honestos. Mire, esta mujer egipcia no era una mujer cualquiera. Lo más posible es que no fuera fea, porque Potifar era un hombre rico. Ya con eso lo dije todo. Gracias a Dios, las mujeres de Dios no se fijan en eso.
algunas mujeres que no son de Dios, sí. Hay que ser honesto. Honestamente. Así vayan a la iglesia, pero si no han nacido de nuevo, les importa eso. Que me lleve a pasear, que me saque en carro, que me lleve a otro país, que bla, 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 bla. Se enamoran. Y uno ve el gordito, chiquito, calvito, con la supermodelo. Ay, tan materialista, de pronto ella se enamoró de su corazón. Sí, pero es que el chiquito, gordito, calvito es un traficante. No se enamoró de su corazón, no se enamoró de lo ético y responsable que era. Tampoco de su físico, obviamente. Entonces, ¿de qué? ¿De qué se enamoró de esa supermodelo? De los recursos. Los hombres ricos toda la historia han tenido mujeres bellas por su riqueza. Hay una teoría de belleza, ahora estoy hablando hasta de teorías de la belleza, que dicen que las personas de mayores recursos son más bonitas que las de menores. ¿Por qué? Porque los hombres ricos consiguen a las mujeres más bonitas de los recursos más bajos, de los más pobres, y las hacen sus esposas. Y tienen hijos con ellas. Entonces esas descendencias van a ser más hermosas, y lo que a nosotros los pobres nos quedan son mujeres no tan bonitas. Gracias a Dios, a mí no me tocó así. Mi esposa es hermosa, la más hermosa del universo y sus alrededores. Me fue bien. Y todo esto para decir que la mujer de Potifar seguramente era hermosa, muy hermosa. Seguramente era mayor que José. Pero que sea mayor no quiere decir que sea fea, para nada. Para nada. Así que no era fácil. Vea, honestamente, hermanos, aquí ven, miren. Llega una mujer, 40 años, linda, bonita, hermosa, y le dice a usted, amor, ven, quédate conmigo. No le decimos a nadie. Duerme conmigo. No le contesté ahí a nadie. Su esposa ya lo está mirando, lo sé, no la mire. No la mire. No diga nada, quédese callado. Todos los hombres aquí ahora mismo calladitos. Callado. Piense dentro de usted. ¿Qué haría yo? Honestamente. Espectacular, supermodelo, hermosa. Ella se va a quedar callada, no le va a decir nada a nadie. No van a haber ningún tipo de consecuencias. Honestamente. Hermano, yo soy cristiano y resistiría. Bueno, eso es el deber ser. Sí, de todo cristiano. Honestamente, ¿usted resistiría? Está en ese nivel espiritual, en esa condición, esa relación con Cristo tan fuerte que usted sería capaz de decir no. Como lo estaba José. José le dice que no porque él estaba en comunión con el Señor. Porque él estaba lleno de Dios. Porque el Señor lo amaba, lo apoyaba y lo ayudaba. Porque nosotros en nuestra naturaleza humana, caída y pecaminosa, no podemos decir que no. En esta naturaleza humana. Por eso vuelvo y repito, es una ventaja ser feito. Que a uno no le llegan esas propuestas. Mejor. Pero en el caso hipotético, que obviamente para el 99% de nosotros es algo básicamente imposible, en el caso hipotético que suceda, honestamente, allá en su corazón, ¿cuál sería su reacción? ¿Qué haría usted? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Qué hizo José? Resistió la tentación. Y fue un largo tiempo. Eso no fue un día simplemente. Ella le decía todo el tiempo, ven, duerme conmigo, venga, José, vea, nadie se da cuenta, usted callado, yo callada, no hay problema, José, venga, José, un ratico, venga, rapidito, eso nadie se da cuenta. Nada. José resistió como un valiente. Y él fue claro, sin pelos en la lengua. Yo no voy a pecar contra el Señor y no voy a traicionar la confianza de mi amo. Pero esto solo es posible porque José estaba lleno del Señor. Sobre todo en los hombres, mire.
Para la mujer, generalmente, no siempre, generalmente, la relación íntima tiene que ir acompañada de sentimientos. Si hay una relación física es porque siente algo por esa persona. No todas, obviamente, pero sí generalmente. Para el hombre no. Para el hombre es suficiente con lo físico. Él no tiene que sentirse enamorado. Él no tiene que sentirse ilusionado. Él ya. Y eso puede ser un gravísimo problema. Pero en José no se manifiesta esto porque el Señor está con él. Ahora continuemos. Verso 30, bueno, este es el capítulo 39, este es el verso 18. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por la ropa diciendo, duerme conmigo. ¡Wow! Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Básicamente en el texto original dice salió corriendo. Corrió, dice. Eso es lo que dice el texto. Salió corriendo, literalmente. Ahora, hay un plan para hacer caer a José. Ella lo planea meticulosamente. ¿Dónde estaba Potifar? No lo sabemos. ¿Cuánto se iba a demorar? No sabemos. Pero la casa estaba vacía, ella estaba sola y ve la oportunidad perfecta. José tiene que ir porque a veces tenía que ir a la casa de Potifar allá a trabajar, a hacer alguna cosa, y ahí lo cogió, lo tomó de la ropa. ¿Sí? ¡Ta! Venga para acá, mijo. Esa palabra, ropa, realmente en el hebreo original es túnica. Cuando nosotros íbamos a los campamentos, allá en la época en que yo era joven, fui a muchos campamentos. Y ningún campamento era campamento si no se hablaba de José y de la esposa de Potifar. Porque eran campamentos para jóvenes. Entonces no hay nada mejor que este ejemplo. El joven José. Y le decían a uno, es que ella le quitó la ropa y José, ¿qué? Salió desnudo corriendo. ¿Salió desnudo corriendo José? La Biblia no dice que José salió desnudo corriendo. Porque cuando usted va al texto original, dice que ella tomó su túnica. Y él se fue, salió corriendo, dejando la túnica. Pero debajo de la túnica estaba la ropa. José no salió corriendo desnudo. Yo también lo creí por mucho tiempo, mi hermano, no se preocupe. Y también uno creía que José había alcanzado a quitarse algo de ropita porque ya la cosa se estaba poniendo, como dicen aquí en Norteamérica, algo hot. Sí, entonces él se alcanzó a quitar la ropita y todo el asunto porque ya la muchacha lo estaba ya como convenciendo hasta que reaccionó y dijo, no, yo no quiero pecar contra el Señor. Y salió corriendo desnudo. No. Eso no es lo que podemos inferir del texto. No podemos interpretar ese texto así. Lo único que el texto nos dice es que ella le tomó de la túnica y él, la única manera para librarse de imaginen la fuerza del deseo de esta mujer, ¿sí? Las mujeres cuando tienen deseo son peligrosas, hermano, tenga cuidado, ¿sí? Esta mujer tenía tantas ganas que tomó su túnica y no lo podía soltar y la única de este hombre fue, bueno, yo dejo la túnica, y se soltó de la túnica y salió corriendo. Cuidadito, hay algunas mujeres así, hoy en día, mi suegrita querida, que es dominicana, usa un término que me parece a mí muy gracioso y lo usan muy seguido los dominicanos. Saludos a todos mis hermanos de República Dominicana. Pero hay un término que me gusta. Ellos dicen, esa mujer era una tígara. Pues la esposa de Potifar era una tígara. Esa sí era una tígara. Y así hacen referencia a mujeres que son definitivamente pecaminosas, sinvergüenzas. Y así hay muchas hoy en día. No por el hecho de ser mujer quiere decir que todas las mujeres son, sabias y todas son pudorosas y ninguna tiene malos deseos. Eso no es así. Y nunca ha sido así. Jamás. Hay gente que dice, es que los hombres históricamente son los que han sido más infieles a las mujeres. ¿Sí? No.
Usted mire la historia. Toda la historia han habido muchas mujeres infieles. Lo que pasa es que las mujeres lo saben hacer mejor. Ellas su infidelidad calladitas. Hay unas mujeres supremamente astutas. Lo que sí nos comprueba la historia es que generalmente los hombres son más torpes para darlo a conocer. Además, históricamente la mujer era sancionada de una peor forma que el hombre. Por eso lo ocultaban mejor. Por eso no hay registros o tantos registros históricos. Pero usted vea la historia de Napoleón. Josefina le fue infiel más de una vez. ¿Y hace cuántos años fue? Esto no es solamente un mensaje para los hombres, también para las mujeres. Las verdaderas mujeres de Dios viven en santidad y apartan los malos deseos y los malos pensamientos de su corazón, porque ellas también los tienen. No digan que no, tristemente. Así somos seres humanos. Eso pasa. Entonces él no salió desnudo, sí salió corriendo, y eso nos habla bien de José y nos recuerda 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye. Las pasiones no se enfrentan. Las pasiones no se resisten. A las pasiones o de las pasiones hay que huir, hay que correr. No se las dé de valiente, hermano. No, yo puedo. A ver, vengan, que vengan todas las supermodelos, intenten. Yo puedo. No, hermano, no. Cuida, no. Yo soy mujer, no tengo problema. Que el muchacho de la piscina limpie la piscina sin camiseta, para mí no hay lío. No, hermana, no. La Biblia dice, huye. Claro, en la juventud. ¿Por qué dice Timoteo las pasiones juveniles? Porque Timoteo era joven. Y en la juventud es algo que se expresa mucho más. Ya cuando uno llega a esta edad, ya es algo más refrenado, ¿no? En la juventud están las hormonas allá hirviendo completamente, ¿sí? Los jóvenes quemándose. Por eso es que Pablo dice, es mejor casarse que estarse quemando. Y el joven allá orando, Señor, dame esposa porque me quemo, me achicharro, Señor. Hermanos queridos, huyan. Y huir implica escapar de los contextos que puedan llevarlo a ese pecado. ¿Qué hace en lugares donde usted no debe estar? Ay, es que mi novio me invitó a ver Netflix. No. Si lo va a ver en la sala con la familia, con el papá, la mamá y el hermanito en la mitad, así sí. No le demos lugar al diablo. Eso es lo que enseña la Escritura. Como dijera alguien, el diablo es puerco. Por eso cuando llegue esa tentación, no resistas. Corre por tu vida. Corre, huye. No aceptes eso. Muchos jóvenes dicen, ay, yo caí en pecado, entiéndame, caí. Pero es que hubo un contexto para que usted cayera. Eso no fue simplemente que yo estaba ahí y caí en pecado. Como quien cae en un hueco, en una alcantarilla, cae en medio de la calle. Yo estoy feliz y la alcantarilla y ¡buah! Me caí. ¡No! Hay un contexto. Hay cosas que han pasado, has pensado. Hay insinuaciones que has ignorado. Tú sabes lo que él quiere realmente. Sabes lo que ella quiere. ¿Sabes por qué tu secretaria te sonríe tanto? ¿Sabes por qué tu jefe te lleva chocolaticos? Ay, es que él es un amor, él es buena gente. Ah, sí, claro. Y yo nací ayer. Mira a ver si tengo dientes en la boca. Seamos honestos, hermano. Seamos honestos. Un hombre no tiene por qué llevarle detallitos a sus compañeras de trabajo. No, tiene que ser caballeroso, responsable. Pero los detallitos para un hombre casado son para su mujer, para su esposa, no para las amigas del trabajo. Una mujer no tiene por qué andar con hombres que porque son mis amigos y la pasamos chévere y nos abrazamos, pero todo es en buen plan. No hay buen plan. Eso no es así. Cuando yo era docente, me fijaba en los muchachos, 10º y 11, y esas chicas, ay, abrazaban a esos muchachos, se les sentaban en las piernas y todo, y son solo amigos. Y siga pensando que él con usted él solamente está pensando en amistad. Es que él es un amigo. O es muy inocente o se hace la inocente. Si usted, mujer querida, le da la oportunidad
a su gran amigo de tener intimidad, él no va a decir que no. A menos que sea un verdadero siervo del Señor, esté lleno del Espíritu Santo en comunión con Cristo. Y si es así, no estará ni manoseando, ni tocando, ni sentando, dejando que usted se le siente en las piernas, nada de esas cosas. Nada de eso. No demos lugar al diablo. Hay que correr, hay que huir de las pasiones juveniles. Verso 13. Cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad. Uy, mire lo que dice. Nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Uy. Y ella puso junto a sí su ropa, la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. La misma mentira que les dijo a las demás personas. Fue un error dejar el manto, claro. La túnica, pero no tenía otra opción. ¿Qué otra opción hacía o tenía? Esta mujer lo había tomado muy fuerte seguramente. Pero ahora tenía una evidencia. Dio oportunidad. Y la oportunidad ahora lo acusaba. Es que la Biblia no solamente nos manda, hermanos, a alejarnos del mal. Miren. 1 Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda especie de mal. De toda especie de mal. La palabra especie en el griego que aparece en ese versículo es eidos, que quiere decir vista, aspecto, figurativamente algo que parece. Por eso la mejor traducción de ese texto está en la Biblia de Jubileo, donde dice, apartaos de toda apariencia de mal. Apariencia de mal. Es decir, no es solo evitar hacer el mal, sino evitar parecer que hicimos el mal. No es suficiente, hermano, con que evites pecar, sino que debes guardar tu testimonio, que no parezca que posiblemente pudieras haber hecho algo malo. Es difícil, lo sé. Y en una trampa como esta, el pobre José no tenía nada que hacer, era un esclavo, nadie le iba a creer. No tenía ni siquiera oportunidad de defenderse. Pero hermanos, es que nosotros debemos guardarnos. Es que yo no tomé, ¿y qué hacía allá en el bar? No, pues acompañé a unos amigos. Pero ya hay apariencia de maldad. De pronto usted no tomó. Pero el solo hecho de que haya estado en un lugar que no debía estar dio un mal testimonio. Proverbios 22:1. De más estimas el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. A los cristianos, mi hermano, sí nos importa el qué dirán. Sí nos importa lo que los demás piensen. Yo he escuchado cristianos que dicen, a mí qué me importa lo que usted piense. A mí qué me importa lo que piensen los demás. Usted no es cristiano. Qué pena, se lo digo así, sin pelos en la lengua. Usted no es cristiano, porque el verdadero cristiano sabe y entiende que nosotros somos cartas vivas leídas por todos los hombres. Segunda a los Corintios 3:2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Somos nosotros testimonio vivo de la obra de Dios y de la predicación del evangelio de los apóstoles y de nuestros maestros. Somos nosotros el testimonio de la obra de Dios en este mundo. Por eso al cristiano sí le importa el qué dirán. ¿Cuál era el problema con los desórdenes que había en Corinto? Pablo les decía, ustedes no hablen todos allá en lenguas desordenadamente. ¿Qué tal si entra un incrédulo? Va a pensar que ustedes están locos. ¿Le importaba el qué dirán a Pablo? Claro que sí. ¿Le interesaba la opinión de las otras personas? Claro que sí. ¿Nos interesa lo que la gente piensa de la iglesia? Claro que sí. ¿Lo que piensa de los líderes? Por supuesto. Porque somos testimonio vivo de la obra de Cristo. Tenga cuidado, no dé lugar al diablo, porque él puede aprovecharse y puede hacer mucho mal si nosotros no nos cuidamos. Verso 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Atención.
Según las leyes egipcias, Potifar debía matar a José. Pero Potifar no mató a José. Lo puso en la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué lo puso en la cárcel? Tal vez le tenía mucho aprecio y no quería matarlo. Aparte, no lo puso en cualquier cárcel, lo puso en la cárcel del rey, donde iban los enemigos del rey. Seguramente esa era la cárcel sobre la cual él tenía dominio, donde él mandaba a los prisioneros que él capturaba. Recuerden que él era verdugo y tenía dominio sobre las cárceles. Él fue el que decidió qué cárcel. No lo mandó a una cárcel cualquiera. Dios está cuidando a José en medio de su dificultad. Dios permite la dificultad para trabajar con José y aún así lo cuida en medio de la dificultad. Potifar dudaba de su esposa. No le creyó todo. Seguramente ya había hecho antes alguna cosa. No sería raro. ¿Se da cuenta cómo todas las cosas llevan a esto? Y mire lo que sigue diciendo la Biblia. Pero Jehová estaba con José. ¿Cómo que estaba con José? Mire todo lo malo que le ha pasado ahora. Aparte lo acusan de algo que no cometió, un delito que no cometió. Lo mandan a la cárcel y seguramente era para cadena perpetua, hermano. Cadena perpetua. Pero mire lo que dice. Y le extendió su misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Había sido exitoso con Potifar, ahora era exitoso en la cárcel. Había recibido autoridad y administración de todas las riquezas de Potifar. Ahora tenía administración de todo lo que había en la cárcel. Dios todo ese problema lo permitió. Dios permitió que esa mujer lo acusara. Dios permitió que tuviera evidencia. Dios permitió que este hombre no lo matara. Dios lo permitió en la cárcel para ahora enseñarle a administrar una cárcel. Primero le enseñó a administrar los bienes de un hombre rico y ahora lo enseñó a administrar a los presos de una cárcel, ricos y pobres, porque Dios lo está preparando. ¿Ya se dio cuenta cómo Dios lo está preparando? Dios lo está guardando. No pienses que tus problemas son casualidades. Las casualidades están controladas por Dios. Dios está preparándote con un propósito. Yo estudié locución y producción de radio y televisión en el Colegio Superior de Telecomunicaciones de Bogotá. Y cuando me gradué, trabajé en una o dos cosas donde ganaba muy poco dinero. Como locutor, trabajé en emisoras cristianas, fundé un canal en Bogotá, ganaba algo, pero no era suficiente para mantener a mi familia. Y yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Así que me metí a estudiar ciencias sociales, filosofía y política, porque necesitaba vivir de algo. Y lo que ganaba como locutor y productor de radio y televisión no era suficiente. A mí nadie me conocía, yo no tenía, ni tengo conocidos en ningún canal importante en Colombia. Así que no ganaba prácticamente nada. Me tocó estudiar otra cosa. Y yo me sentía frustrado porque a mí lo que me gustaba era la producción, la radio, la televisión, los medios audiovisuales. Eso era lo que a mí me apasionaba. No las ciencias sociales. Pero las estudié. Me gustaban, pero no me apasionaban. Y ahí fui confrontado con la filosofía. Fue confrontada mi fe. Dios me obligó a estudiar más y estudiar más profundo. Y eso fue lo que me llevó a comenzar poco a poco a descubrir que me habían predicado mal el Evangelio, que habían muchos errores en lo que me habían enseñado. Y tuvieron que pasar años para comenzar Biblia Libre, para tener este espacio audiovisual. Y ahora aquí desarrollo mi tarea como locutor y productor de radio y televisión, pero también desarrollo lo que aprendí en ciencias sociales, filosofía, ética y política, y también desarrollo lo que aprendí en la iglesia y cuando estudié en el seminario, desarrollo todo. En el momento yo no sabía por qué Dios permitía eso. Con el paso del tiempo todo comienza a tener sentido en Dios. Eso es lo que pasa con José. Dios lo está preparando porque tiene algo especial para José. Una misión, un trabajo. José va a salvar a su pueblo. Todo este sufrimiento
tiene un propósito. El sufrimiento tiene un propósito. Todo esto era necesario que pasara. Era indispensable. Sin el odio, incluso Dios permitió los pecados de ellos para que se cumpliera. O sea, Dios violenta su voluntad preceptiva para que se cumpla su voluntad decretiva. Dios permite a veces que nos equivoquemos. Incluso permite, no causa, permite que pequemos. Porque sabe que al final eso redundará a favor de algo. ¿O no? ¿No nos ayuda a madurar nuestro propio pecado? ¿Nuestra realidad no es producto de eso, de nuestra historia? Así que todo esto tiene el propósito de Dios de formar a José como administrador. Ya voy a terminar, hermanos, tranquilos. Sé que me alargué un poco, pero tenía que terminar. Verso 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Eso no lo van a entender los cristianos de la prosperidad. ¿Cómo es posible que Dios no quiere que sufras? Dios quiere que seas feliz. Dios no quiere que pases por dificultades. ¡Mentira! Prédicas basura. La verdadera palabra de Dios nos enseña que Él nos manda a que suframos. Él le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Pero qué tendréis? Aflicción. O vaya, pregúntele a Pablo, si es que él declaró, proclamó y decretó todas las bendiciones para su vida. No, él estaba en una cárcel metido después de haber hecho todo bien. Una inmunda cárcel allá en Roma. Pero sin la cárcel no existiría la mitad del Nuevo Testamento. Dios todo lo permitió con un propósito. Dios convirtió a José en un administrador. Dios es nuestra escuela. Dios es nuestro maestro. Por eso la mejor escuela es la escuela del Señor. La vida con nuestro Dios. Ahora reflexiónalo en ti. ¿Por qué estás viviendo lo que estás viviendo? ¿Por qué estás enfrentando lo que estás enfrentando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el Señor permitió todo lo que pasa en tu vida? Yo no lo sé. No puedo dar una explicación a eso. Pero Dios sí. Deja de afanarte, de angustiarte, de desesperarte por tu situación. Confía y descansa en el Señor y haz lo mejor que puedes en cada circunstancia. Haz tu mejor trabajo y adora al Señor. Pero huye de las pasiones juveniles. Escapa de la fornicación, porque todos los otros pecados son fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, además de ser en primer lugar una ofensa ante Dios, te estás ofendiendo a ti mismo. Esos hombres que se acuestan con cada mujer que hay en el camino, o esas mujeres que le dan su cuerpo a cualquier hombre que se les aparece, se están ofendiendo a sí mismas o a sí mismos. Están causando un daño a su propia psique y a su propia sexualidad. Arrepiéntanse, arrepintámonos y humillémonos delante del Señor. Amado Señor, gracias te doy por este mensaje. Gracias por cada palabra. Permite que los que escucharon este mensaje sean edificados. Yo te suplico, Señor, que este mensaje llegue a más y más y más y más personas, porque sé que muchos lo necesitan. Glorifícate y manifiéstate. Te lo imploro, te lo ruego. Habla a las vidas y corazones de cada uno de mis hermanos y a la mía propia. Gracias por tu misericordia, por tu piedad y por tu bondad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Muchísimas gracias por haber escuchado esta prédica. Espero que haya sido de bendición. Compártala, por favor, por todas las redes sociales para que más personas escuchen la palabra de Dios. Hoy al mediodía tenemos el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. No se le olvide también verlo y compartirlo por todas sus redes sociales. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana. Seguimos en nuestro ciclo José, historia de una familia, aquí
en Biblia Libre. Biblia Libre